Desde tiempos de los romanos, la emigración vasca, en algunos casos, está vinculada a determinados oficios. Una cohorte vascona estacionada cerca de donde hoy se encuentra la Torre de Londres se dedicó a la administración. Tenían fama los marineros y carpinteros de ribera que trabajaban en Andalucía en el siglo XV y que participaron en la aventura americana, los famosos canteros. Hoy aún podemos hablar de esa identificación entre diáspora y oficios. Diáspora y oficios. Hay quien mantiene que los vascos llegaron a lo que hoy se llama América antes de que lo hiciera Cristóbal Colón. Se trataba de cazadores de ballenas que seguían a estos cetáceos cuando estos abandonaron o desaparecieron del Golfo de Vizcaya, dirigiéndose al Atlántico Norte, a las costas de Terranova y al estuario del río San Lorenzo. De esta primera presencia quedan numerosos topónimos en aquellas costas. Más tarde, durante el dominio francés de Canadá, llegan aquí numerosos vascocontinentales de los que solo nos quedan apellidos, algunos de ellos muy deformados por el paso del tiempo. Sin embargo, existe un pequeño archipiélago, Saint-Pierre-et-Miquelon, frente a las costas de Terranova. En esta pequeña extensión de tierra, al borde del siglo XXI, la presencia vasca es más que notable. Pero los orígenes son recientes. Se remontan al siglo XIX, cuando las compañías que se dedicaban a la pesca del bacalao en aquellas aguas deciden que sus barcos se queden a pasar allí el invierno. Algunos de los armadores son vascos, destacando entre todos la familia Legás. Desde 1904 son la cabeza de la compañía pesquera La Morue Française.
Esta compañía concentra entre 1905 y 1920 todo el poder local, económico, social y político. Luis Legaz, director de la sociedad, es delegado del Consejo Superior de Colonias, alcalde de Miquelón, y ejerce cierta influencia sobre su hermano Christophe, prefecto apostólico de las islas entre 1899 y 1916, a su vez animador del partido clerical, y sobre su hermano Jacques, gerente del frigorífico. El apoyo de la comunidad vasca a los Legaz resulta definitiva. Il y avait des familles basques avant les Legaz. Seulement les Legaz, c'était une maison d'armement. On peut dire que c'était la plus grosse maison d'armement à Saint-Pierre à la fin, dans le dernier quart du 19e siècle et au début du 20e. C'était une très grande famille et puis ils avaient une flotte de pêche très importante. Non seulement qu'il avait de nombreux bateaux avec des équipages basques, mais tout son personnel de maîtrise, ici, ce qu'on appelait les maîtres de grave, étaient des Basques, et puis et leur famille. C'est pour ça que le pourcentage des Basques par rapport à la population de Saint-Pierre est très important. La comunidad vasca de Saint-Pierre y Miquelón estaba vinculada a la pesca, tanto en las actividades propias como en el trabajo en los muelles, saladeros y de transporte. De esto último se encargaban los boyeros labortanos. En vísperas del nuevo milenio, los vascos constituyen el colectivo más activo, con 2 frontones, un club social, organización de fiestas y competiciones de deporte rural. De nuevo hay que referirse al periodo colonial al hablar de la presencia vasca en el oeste de lo que hoy son los Estados Unidos. Entre los siglos XVI al XVIII, los vascos que viven en aquellas tierras son soldados, mineros o misioneros. Algunos jugarán un papel definitivo en la conquista de aquellos territorios. Desde el conquistador Cristóbal de Oñate al gobernador Borica o el misionero Lasuen. Pero la emigración moderna va a producirse a partir del siglo XIX, a raíz del Gold Rush. Con el descubrimiento del oro, numerosos vascos de ambas vertientes de los Pirineos llegan al país. La mayor parte de ellos se dedicarán al pastoreo de ovejas. Decir vasco en el oeste es decir pastor, eso sí, con algunas excepciones. Panaderos en Bakersfield, jardineros en San Francisco, plomeros en Utah o trabajadores de la construcción en Reno. Por diferentes razones, mientras que los vascocontinentales en su mayoría bajonavarros y los altonavarros se instalan en Wyoming, Montana, Nevada o California, los vizcaínos lo harán en el norte de Nevada, Oregón,
estado de Washington y sobre todo Idaho. La razón quizá resida en que los primeros vascos que se hicieron con un rebaño, Juan Bautista Archábal, Antonio Uranga, Miguel Gavica, José Bengoechea Zaracondegui, José Uberuaga, Antonio Azcuenaga o José Navarro, proceden de este territorio. En su mayoría, además, son nativos de una zona comprendida entre la ría de Mundaca o Urdaibai y el río Artibay. Así, Juan Archábal era de Ipáster, José Bengoechea de Bedarona. Los vascos de Estados Unidos han logrado mantener mejor la lengua que los que se encuentran en otras latitudes. Los vizcaínos no son una excepción. El asociacionismo es un fenómeno creciente y sus actividades se multiplican. Desde el Festival Nacional Vasco, los grupos de danzas o de música, a los numerosos centros y asociaciones vascas. En Boise, capital del estado de Idaho, además del centro Euskaldunak, los vascos cuentan con un museo y un centro cultural. Cada vez son menos los vizcaínos pastores. Algunos, como la familia Eiguren, han cambiado las ovejas por ganado, convirtiéndose en algo impensable hace menos de un siglo, vaquero. Otros son camioneros, empresarios, enfermeras o políticos. El más popular, Pete Cenarruza, secretario de Estado de Idaho. Esaten ben eskalden balzak met Black Mescos da olakvek. Oni stave olakvek esaten. Eskalden beti sartun die Eurekinia on Deutschen da eskalden ek sinsuet die Dolandsik arsentua men Amerikanwek. Eskalden danin sartun die leko danitan bankuetan, bankeruek, eta politikuan, da eskoletan, da danien sartun da deus societycet, baina eskolenek ez die minoritycek, die majority, beste morikuek, die. En muchos países de Latinoamérica, el trigo es un producto extraño a las culturas locales acostumbradas al maíz. La elaboración de productos a partir de esta última planta forma parte de sus dietas desde tiempos inmemoriales. Hoy las dos culturas, la del pan blanco y la del maíz, conviven, pero sin llegar a mezclarse. La comunidad vasca de México es antigua y persistente. En el siglo XVII, los naturales y originarios del muy noble y leal señorío de Vizcaya y sus encartaciones, provincia de Guipúzcoa, Álava y Reino de Navarra, constituían la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu. A su iniciativa se debe la construcción del Colegio de San Ignacio de Loyola, conocido como de las Vizcaínas, oficialmente de La Paz. La cofradía mantuvo su actividad hasta 1860, que fue disuelta a raíz de la entrada en vigor de las llamadas Leyes de Reforma. Pero la comunidad vasca mantendrá su actividad a través del patronato del Colegio de las Vizcaínas. Entre sus patrones, un presidente de la República, el más breve de la historia de México, Pedro de Lascurain. En 1904, miembros de la comunidad que tiene sus orígenes en los tiempos de la colonia y emigrantes recién llegados fundaban el Centro Vasco.
Dentro de la colectividad hay un grupo que llama especialmente la atención, el de los originarios del Valle del Baztán en Navarra. Su presencia e influencia había sido notable en tiempos de la colonia. Algunos serán expulsados en los años que siguen a la independencia, aunque nunca perdieron el contacto con México, bien desde el propio Baztán, bien desde Nueva Orleans, donde algunos de ellos se habían exiliado. De esta forma, se van a convertir en el nexo de unión con los emigrantes que comienzan a llegar al país en uno de los pocos momentos de sosiego, es decir, durante la dictadura de Porfirio Díaz, conocida como el Porfiriato. Es en este periodo cuando llega a México un joven de Elizondo, Braulio Iriarte, que pocos años más tarde era propietario del molino El Euskaro, de la harinera Nacional y de la cervecera Modelo. A partir de ese momento y durante décadas, el negocio de trigo en la Ciudad de México, molinos y panaderías, está en manos de baztaneses. Apellidos como Arrechea, Echenique, Espinal, Indaverea, Iribarren, Iriberri, Irigoyen, Iriso, muestran claramente el origen. Amén de algunas de las más prestigiosas panaderías de aquel país tienen nombres como Elizondo o exhiben el escudo ajedrezado del Baztán. Hoy, más de 100 años después, sigue habiendo panaderos baztaneses de primera, de segunda y hasta de tercera generación en México. Mi abuelo era Juan Michelena, era de Maya del Baztán, Navarra, vino a México, tuvo panaderías aquí en México y después decidió regresar a España. Posteriormente mi papá vino y ya nacimos nosotros aquí en México. Y ahora estoy aquí en esta panadería de los Perochena, que llevo 6 años trabajando, donde hacemos una inmensa variedad de panes. Más al sur, en Venezuela, también los vascos forman parte de la historia grande y pequeña de aquel país. En el siglo XVIII, esta presencia alcanza su plenitud con la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, una de las más importantes iniciativas comerciales de su tiempo. Los restos de la guipuzcoana son hoy visibles en La Guaira y también en la península de Puerto Cabello. Este último, primer puerto de mar de Venezuela, es asimismo una fundación específicamente vasca. En el siglo XVIII hubo en Venezuela una institución que no se dio en ningún otro país latinoamericano, una institución de la corona española que se llamaba la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que tenía su asiento en el País Vasco, y que era, para así decirlo, una especie de gran empresa comercial en el modelo de las grandes empresas comerciales y políticas del siglo XVIII para el desarrollo de la provincia, con monopolios de comercio, etc. Y que hicieron una contribución inmensa al progreso del país. Y vinieron durante el siglo XVIII muchas familias vascas cuyos apellidos siguen existiendo en Venezuela. De modo que aquí podríamos decir que ha habido 2 oleadas vascas en Venezuela. La del siglo XVIII, que fue muy numerosa y positiva a través de la Compañía Guipuzcoana, y la del siglo XIX a raíz de la Guerra Civil. A raíz de la Guerra Civil, tras un acuerdo entre el gobierno del general López Contreras y el Partido Nacionalista Vasco, se instalan en el país varios centenares de exiliados que habían llegado desde Francia en 3 barcos: el Flandre, el Bretagne y el Cuba, así como desde la República Dominicana.
Entre aquellos emigrantes hay un número considerable de médicos y de constructores. En la década de los 50, el Ministerio Venezolano de Agricultura, en un intento por reactivar la producción de determinados productos como patatas y tomates, lleva al país a un grupo de agricultores vascos, en su mayoría de la zona central de Vizcaya, que se van a instalar en el valle de Chirgua. Chirgua es un hermoso y estrecho valle en el estado de Carabobo. Cerca se encuentra el lugar donde tuvo lugar la considerada como última gran batalla entre los realistas y los insurgentes. Hoy está considerada la cuna de la independencia de Venezuela. El representante venezolano quiere llevar consigo familias completas. Las primeras gestiones las realiza en Bedia, en el valle de Arratia, donde contacta con los Meave. Con ellos, otras familias de la comarca y localidades vecinas, los Cenarruzabeitia, los Esturo, los Marzana. Sus hijos y sus nietos siguen trabajando estas tierras que, dicen, pertenecieron a Simón Bolívar, que las perdió en una partida de cartas. Si hay una sierra que haya atraído a los inmigrantes vascos, estos son los países del Río de la Plata, Uruguay y Argentina. En el siglo XIX, y hasta bien entrado este, hay algunos oficios identificados con los vascos. Pastores, actividad que comparten con escoceses e irlandeses. Alambradores, ferreteros en las grandes ciudades, o tamberos, que se dedican al negocio de la leche. El viejo Arguiñarena, fallecido en la Primavera Vasca de 1997 en Uruguay, fue uno de los últimos inmigrantes que se dedicaron a trabajar en un tambo. Una de las comunidades vascas más interesantes del mundo se encuentra en la desembocadura del río Paraná. Concretamente en el río Carabelas, en un lugar de gran belleza. Aquí los vascos se dedican a la explotación maderera y constituyen una comunidad numerosa y de prestigio. También es el siglo XIX cuando llegan a Australia los primeros inmigrantes vascos de quienes se tiene noticias.
Eran cortadores de caña, que llegaban en temporada de zafra, que comenzaba normalmente en junio y terminaba hacia Navidad. Los cortadores eran por lo general jóvenes vascos acostumbrados a la dura labor del campo, debido a que el trabajo era sobre todo manual. La mecanización de la cosecha, que comenzó a mediados de los años 60, paralizó la cadena migratoria, dejando de ser habitual encontrarse con cuadrillas o gangas como las que formaron aquellos primeros emigrantes vascos.